16, vamos a empezar la clase. Buenas noches a todos los que me saludaron por el chat. Amalia, Dora, Isla, etcétera, etcétera. Gracias por el saludo y gracias a Carolina que me indicó que se está viendo la pantalla compartida. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a hacer una suerte de recordatorio, como siempre me gusta hacer a mí, de lo que habíamos dejado. ¿Quién está hablando, por favor? Vamos a admitir a 3 más que hay acá. Y empezamos. Y listo. Por respeto a ustedes, que están en tiempo y forma, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos terminado en una clase intensa la última vez, un poco pesada, con lo que era todo lo que tiene que ver con la parte más importante de los recursos vinculado con el conjunto de recursos denominados tributarios que el Estado tiene como particularidad que recauda sobre el patrimonio de terceros? Y esos terceros somos nosotros, en esa relación, ¿se acuerdan? Simbiótica, sujeto-activo, sujeto-pasivo, en el que en la masa de sujetos pasivos estábamos todos los ciudadanos. Hay una determinada parte de esos ciudadanos que tienen la particularidad que cuentan con un perfil, con una condición, con una característica, con un adjetivo. Ese adjetivo es la capacidad contributiva. Y decíamos que, basado en la capacidad contributiva, de los 3 recursos tributarios, tasas, contribuciones especiales e impuestos, los impuestos, que mayoritariamente son los más importantes y que servían para financiar todo el costo, básicamente, de los servicios públicos indivisibles y aquellos que el Estado, a través del gobierno, define que debe financiarse como parte de los monopolios que así definen y demás, eso fue el anclaje de la clase al final, decíamos que la capacidad contributiva era una suerte de medida objetiva de riqueza. Hicimos una aproximación de lo que sería el concepto, pero lo que quiero traerles para entrar en tema, digamos, porque ahora vamos a hablar de la clasificación de los impuestos, que se va a poner un poquito más pesado, por supuesto, es traerles como recordatorio qué entendíamos por capacidad contributiva. Cuando hablamos de capacidad contributiva es el adjetivo, el perfil, la condicionalidad, que básicamente tiene que ver con los impuestos. A ver. Ahí estamos. ¿Y cómo definíamos a la capacidad contributiva? Decíamos que es una medida o es una cuantía objetiva de riqueza o de valor en la que se encuentran determinados sujetos, es decir, una parte de la comunidad, que en esa relación simbiótica éramos todos, una parte de ellos tienen un perfil, un adjetivo, una unidad de valor que habilita a la norma legal. ¿Para qué? Para que la parte más importante que tiene que ver con los recursos públicos esté habilitado para que justamente el Estado, a través del fisco, pueda recaudar. Por eso decíamos que esa capacidad contributiva no es otra cosa que la o una medida objetiva de riqueza de esos sujetos pasivos, entendiendo como sujetos pasivos aquellos que en esa relación, reitero, en la que estamos todos, no somos todos los que tenemos capacidad contributiva. Hay determinados sujetos de esa relación que lo están. Y es por eso que la norma es quien la debe definir. Y es justamente en la acción de administrar financieramente por parte del Estado como sujeto de derecho público que la misma debe adecuarse a la política fiscal. Es decir, al principio de cada año, ¿qué es lo que hace la madre de todas las leyes, que es el presupuesto? Define en qué se va a gastar, pero a su vez, en forma paralela, la contracara de la moneda. ¿Cómo va a recaudar el fisco a través de esa ley de presupuesto para poder financiar el gasto?
Y nos hacíamos un planteo en la última clase. Decíamos, bueno, pero a ver, vamos a admitir los dos últimos compañeros y ya elimino las admisiones. ¿Cómo medíamos esa capacidad contributiva? ¿Cómo medíamos esa condición, ese adjetivo, esa medida objetiva de valor, de riqueza, en forma general? Y al efecto decíamos que hay solamente 3 formas a través de las cuales la norma legal puede definir la capacidad contributiva de un impuesto. Recuerden, estamos hablando de impuestos, la tercera pata de los recursos tributarios que son los más importantes. Y no hay otro. Uno es la renta, cuando hablamos de renta nos estamos refiriendo a esa medida objetiva de riqueza que tiene que ver básicamente con el ingreso. Es decir, todos los ingresos positivos que esa parte de la comunidad definida como sujetos pasivos que se convierten en responsables o contribuyentes por tener justamente ese adjetivo, que en este caso es el ingreso, genera ¿qué cosa? Capacidad contributiva. Y en este caso ustedes habrán escuchado hablar de que la mejor expresión desde el punto de vista de los impuestos en vinculación con la capacidad contributiva, renta es el impuesto a las ganancias. Renta es el impuesto sobre los ingresos brutos. Segunda medida de valor, que define la capacidad contributiva, o la cuantía del impuesto, el consumo. La manera más fácil que tiene el fisco, que representa al Estado, AFIP, rentas o ATM en la provincia y rentas en la municipalidad, para poder recaudar a través del consumo. El consumo es la manera más segura y más fácil de recaudar. Con esta capacidad contributiva, ciertos problemas que se generaban, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos en la primera clase? Que si bien el consumo era la mejor manera de recaudar y la forma más segura, porque todos consumimos algún servicio, algún bien, alguna locación, etcétera, pero el efecto que tiene en esa medida de valor, que es la capacidad contributiva, consumo, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la definición de la política fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque la incidencia, por ejemplo, en el IVA, para sujetos que tienen un escaso ingreso mensual, es mucho mayor el impuesto a los consumos que una familia que tiene la misma cantidad de componentes, padre, madre y 2 hijos. No es lo mismo la incidencia de una familia que tiene un ingreso de 70.000 pesos, que es el valor de la canasta básica, eso es lo que se publicó hoy, 70.000 pesos es la canasta básica, respecto a una familia que con la misma cantidad de personas integrantes tiene un ingreso de 100.000 pesos o tiene un ingreso de 200.000. La incidencia en el consumo de ese impuesto es distorsivo ¿para quién? Para los que tienen menores ingresos. Eso se acuerdan de la primera clase. Simplemente recordatorio y ver un poco cómo se empiezan a relacionar todos los conceptos que hemos venido dando. Y la tercera expresión de la capacidad contributiva, o la manera en que se puede medir por parte del legislador la capacidad contributiva, es el patrimonio. Es decir, la expresión material, acá va a ser, la riqueza va a ser la expresión material de la titularidad o la posesión de determinados bienes. Esos bienes generalmente son registrables: autos, yates, inmuebles, casas de veraneo, joyas, relojes, pinturas, antigüedades. Todo eso tiene que ver con el patrimonio. Entonces no hay otra forma en que el legislador, basado en la norma legal, recuerden que quien habilita al fisco a poder recaudar es la norma legal tributaria, que pueda medir esa capacidad contributiva. Recordamos, renta o ingreso, consumo en general y patrimonio.
Bien, ubicados en lo que habíamos terminado la última vez, todo esto lo hago ¿para qué? Me fui para atrás. Ahora sí. Para recordar un poquito lo que tenía que ver con impuestos. Sabemos ya que los recursos tributarios tenemos tres componentes: las tasas, inherentes en forma originaria a los municipios, las contribuciones especiales y los impuestos. Esas tres grandes divisiones de los tributos conforman los recursos tributarios. Ahora bien, voy a tratar, como hice en los últimos 5 minutos de la clase anterior, definir las características del impuesto, por antonomasia o por contraposición respecto a cada uno de ellos. Vamos a decir que existen dos posturas que se plantean por oposición entre lo que es el concepto de tasa, como una contraprestación por un servicio debidamente individualizado, en donde el sujeto que lo recibe está obligado al pago. Discutiremos sobre la obligación o sobre la voluntariedad, eso ya está agotado. Acá la idea es tratar de ver cuál es la característica del impuesto. Por oposición a tasa y a contribución especial de mejora, podemos decir que el impuesto nace de una relación jurídica que está basada en una norma legal, que es la norma tributaria. Y la característica por oposición a la tasa es que no existe una contraprestación. Es decir, el impuesto se paga o el sujeto está obligado al pago porque tiene la capacidad contributiva que define la norma legal. La norma legal establece la relación jurídica que viene a, ¿se acuerdan ustedes?, a suplantar lo que era la relación de poder en la época feudal. 2. Respecto a esta condición, idéntica situación a la anterior, no existe para el sujeto un incremento diferencial en el valor venal del bien respecto a la contribución especial de mejoras, que se acuerdan ustedes era el segundo tributo que se generaba a partir de una obra pública, que se ejecutaba por parte del Estado y que tenía por fin financiar el costo de la misma. De la misma manera que en 1.1, y por oposición tomando como base la contribución especial de mejoras, decimos que en este caso no existe para el sujeto pasivo. ¿Quién? El sujeto pasivo del impuesto, un incremento de valor, un incremento diferencial o un valor de venta producto de una obra ejecutada que incrementa el precio o el valor venal del bien inmueble. Segundo, siempre por oposición a tasa y contribución especial de mejora, se basa en el principio definido en la plantilla anterior de capacidad contributiva. De esa masa de sujetos pasivos, quienes tienen el adjetivo o tienen la característica o tienen el perfil vía el ingreso o renta, vía el consumo y el patrimonio, que los pone, según la norma legal, habilitados para poder ser sujetos responsables o contribuyentes y que el fisco pueda exigirles el pago del impuesto, es porque tienen una capacidad contributiva, basada en esas tres patas. Tienen por fin cubrir, como les había dicho en la clase anterior, el costo de los servicios públicos divisibles y aquella parte de los divisibles que el Estado ha decidido hacerse cargo o no distribuir entre los usuarios. Eso es lo que más me interesa que sepan como conclusión. Vamos a la clasificación que tiene que ver básicamente con la clase a partir de hoy. Nos ubicamos en eso que era bastante complicado y vamos directamente a la clasificación que es fundamental. Primero, vamos a hacer como siempre una clasificación que la voy a ir partiendo y la voy a ir analizando de acuerdo a el contenido de cada una de ellas. La primera clasificación, con el mismo criterio que veníamos hablando de gastos,
Vamos a hablar de una clasificación tradicional o una clasificación clásica. ¿Qué es lo que pretendo que ustedes entiendan acá? Básicamente lo siguiente. La clásica o tradicional, que podemos englobarlo como clasificación A mayúscula, define a los tributos en A, directos. Siempre trabajo con el tema del positivo y negativo, de la cara y contracara. Contracara de los directos, B, indirectos. Por otro lado, C, reales. Contracara de los reales, personales. E, generales. Contracara de los generales, especiales. G, periódicos. Contracara de los periódicos, aquellos que se cobran por única vez. Todos estos conforman un conglomerado de una clasificación que viene de las finanzas públicas, que lo van a encontrar en cualquier tipo de libro de finanzas. Yo básicamente sigo a Harach, pero pueden seguir a cualquier otro, con más o menos el acompañamiento de lo que les he dado en clase, está permitido. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Cuando se dice que un impuesto, respondiendo a la clasificación clásica o tradicional, se denomina directos. ¿Y por qué esta clasificación y por qué esta diferenciación? La particularidad, para poder entender la clasificación, es que ustedes tienen que, como análisis previo, cuando estudien, cuando respondan una pregunta, cuando vayan al final, es lo siguiente. La norma tributaria es la norma legal, que establece, como digo siempre, la relación jurídica entre el fisco, que pretende recaudar, y nosotros, que somos contribuyentes o responsables, que tenemos una condición, un perfil, por la renta, por el consumo o por el patrimonio, que habilita al fisco a que cobre o efectúe su pretensión, que me meta la mano en el bolsillo. ¿Estamos? Entonces, desde ese lugar, tienen que entender cuándo un impuesto es directo y cuándo un impuesto es indirecto. ¿Por qué? Porque todo está en la norma legal. La norma legal me va a definir, ¿qué cosa? El objeto del impuesto, quiénes son los sujetos, cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, cuáles son las alícuotas. Los 5 elementos básicos que toda norma legal tributaria debe tener. ¿Por qué? Porque el objeto me va a definir qué cosa. El qué está grabado, la pregunta del responsable o contribuyente que tiene ese perfil por capacidad contributiva, para que el fisco se apropie de parte de mis ingresos, de mis consumos o de mi patrimonio. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que está grabado? O sea, el qué me responde el objeto. Y el objeto tiene que estar claramente definido en la norma legal. Segundo, los sujetos, es decir, ¿quiénes somos los obligados? Personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, y dentro de las jurídicas, ¿quiénes? Empresas del Estado, el Estado, nacional, provincial, municipal, la iglesia, una ONG, un club deportivo. Todos esos son los sujetos que la norma tiene que definir con claridad. Tercer elemento, hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Son los supuestos, ¿sí?, o la nómina de supuestos en que la norma legal dice que por estar incurriendo en alguno de esos supuestos, yo me convierto en sujeto obligado. Por ejemplo, el concepto de venta en el impuesto al valor agregado que están viendo con el contador Casín. ¿Qué se entiende por venta en el IVA? Una acepción que se separa completamente de la concepción de venta civilista, comercial, e inclusive de la concepción de venta que ustedes tienen estudiado en la contabilidad. Para el IVA, el concepto de venta tiene una definición específica. Entonces, cuando el hecho imponible me dice en el IVA qué se entiende por venta y qué conceptos son asimilables a ventas, me está definiendo qué cosa, un hecho imponible.
Lo mismo pasa con la locación, lo mismo pasa con la prestación de servicios, lo mismo pasa con las exportaciones y demás. Entonces, la norma legal es que me tiene que definir, reitero, el objeto, el qué está grabado, quiénes son los sujetos, los hechos imponibles o los supuestos en el que se basa el legislador para gravar con un impuesto a los sujetos comprendidos dentro del objeto, y la base imponible. ¿Qué es la base imponible? El cuarto elemento de toda norma legal tributaria. Básicamente es la cuantificación de ¿qué? De aquello que se configuró como hecho imponible en la realidad. Cuando se produce la venta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuantificarla. Y cuantificarla significa asignarle un valor en dinero, una unidad de medida. Es decir, para lo que ustedes están viendo con el contador Cassim, el concepto de venta de IVA es particularísimo solamente para la ley de IVA. Y la base imponible no es otra cosa que el precio neto computable. ¿Que de dónde surge? De la documentación respaldatoria, que es la factura o documento equivalente. ¿Empiezan a relacionarlo todo? Bien. Quinto elemento, la alícuota. ¿Qué es la alícuota? El porcentaje que se va a aplicar sobre la base imponible y que va a determinar ¿qué cosa? El valor del impuesto a pagar. Entonces, 5 elementos, reitero: objeto, sujetos, hechos imponibles o hecho imponible solamente, base imponible y alícuota. 5 elementos básicos que la norma legal tiene que definir. Entonces, si yo, desde ese lugar, sabiendo lo que es una norma legal impositiva o una norma legal tributaria, que establece la relación jurídica tributaria entre esa parte de los ciudadanos que tienen capacidad contributiva y que habilita al fisco en representación del Estado para poder recaudar, voy a decir que un impuesto es directo, de acuerdo a la clasificación tradicional clásica, cuando el que soporta efectivamente el mismo es el que está definido en la norma legal. Es decir, quien tiene la obligación de pagar el impuesto es el sujeto de derecho definido en la norma. Por eso digo que son los que efectivamente ponen la mano en el bolsillo y deben ingresar el tributo, porque están designados en la norma. No se trasladan, es decir, es el sujeto de derecho, el indicado en el articulado de lo que ustedes están viendo en la ley de IVA, cuando habla de sujetos en el artículo 4, que dice, serán sujetos pasivos del impuesto, y hace la nómina. A, B, C, D, E, por ejemplo, califica a un sujeto muy particular como las empresas constructoras. ¿Se acuerdan de eso? Bien, es la empresa constructora quien debe poner la mano en el bolsillo para pagar el IVA. Ahora bien, ¿sería directo el impuesto al valor agregado? Y yo diría que no. ¿Por qué? Porque el IVA tiene una particularidad que, por contraposición, lo vamos a ver enseguida. Justamente el IVA no es un impuesto directo, es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque el IVA es trasladable, mientras que los denominados impuestos directos tienen la particularidad de que no se trasladan. Tienen un efecto progresivo sobre el ingreso, vale decir que, de acuerdo a la capacidad contributiva, ingreso o renta, aquel que más tiene, más debe pagar. Y la particularidad es que dentro del conglomerado de lo que es la organización política que consagra la Constitución, recuerden, sistema representativo, republicano y federal, el Estado federado, de las provincias que han cedido el poder, una parte del poder, entre ellos el fiscal a la nación, las provincias conservan todo aquello que no han delegado. Entonces, en el caso de los impuestos directos, son potestad exclusivas de las provincias. Es decir, cuando hablamos de impuestos directos, la particularidad sustancial, por oposición a los indirectos, es que el sujeto que lo paga es el sujeto de derecho. Es una potestad exclusiva e indelegable de las provincias, vale decir que todos los impuestos provinciales son directos. Y la particularidad es que, como quien paga es el sujeto de derecho, no se trasladan, el efecto es progresivo porque la capacidad contributiva que toma como base es justamente la renta o el ingreso.
A medida que se incrementan los ingresos, el impuesto a pagar también aumenta en forma directamente proporcional. Vamos a los indirectos. Por oposición siempre, dentro de la clasificación clásica. Decíamos, si de esa parte de los sujetos definidos en la norma hablábamos del segundo elemento sustancial, después del objeto venían los sujetos, quien los tiene que pagar no es el sujeto de derecho, como en el caso de los directos, sino que es el sujeto de hecho, lo que técnicamente se denomina sujeto de facto, como el caso del IVA, que es un impuesto netamente indirecto. La particularidad es que, para el supuesto de los impuestos indirectos, quienes terminan metiendo la mano en el bolsillo, quienes terminan soportando la carga tributaria, no son los sujetos de derecho, sino los sujetos de facto, o sea, los de hecho o los que no están designados en la norma. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo le va a cobrar el fisco a alguien que la normativa, por obligación, debería indicar como sujeto en la norma tributaria? Y sí, pasa en el IVA. ¿Por qué? Porque en el IVA, que es el típico impuesto indirecto en la República Argentina, que vía la capacidad contributiva denominada consumo, la manera más fácil de recaudar, ¿quién termina pagándolo? Cada uno de nosotros, cuando actuamos como consumidores finales. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde dice en la ley que es el consumidor final? Porque ustedes habrán visto con el contador Cassin que se da un fenómeno que es sustancial, que es el de la traslación. Vale decir, en la etapa de un producto final que yo consumo, por ejemplo, en una góndola del supermercado, hay una etapa, un proceso económico en el cual el impuesto, el IVA, está aplicándose en cada una de las mismas, desde la etapa originaria, cuando se obtiene la materia prima, cuando la materia prima es transformada o industrializada, cuando el producto termina y es comercializado por las cadenas mayoristas, cuando en forma minorista llega a los supermercados o al almacén cuando ustedes van y compran un kilo de pan, o compran un kilo de carne en la carnicería del barrio, o van a la carnicería mayorista. Es decir, en cada una de esas etapas está el IVA. Ahora bien, ¿significa que cada uno de los titulares de esa etapa lo termina pagando? No. No es que es decir, se grava el impuesto a cada una de las etapas, pero quien lo termina pagando finalmente es el consumidor final. Ahora, ¿el consumidor final en el artículo 4 está designado como sujeto? No, porque no es sujeto de derecho, es un sujeto de hecho, porque justamente se da el fenómeno de la traslación, porque quien paga finalmente son otros sujetos distintos a los que el artículo 4 de la ley de IVA designa como tales. Eso trae a colación, ¿qué cosa? Que por contraposición a los impuestos denominados directos de potestad netamente provincial, la potestad en este caso sea exclusiva de la nación, no pueden haber impuestos indirectos que cobren las provincias y que, por contraposición al efecto progresivo sobre la renta o el ingreso, en este caso tienen un efecto regresivo sobre el ingreso. ¿Por qué? Porque básicamente, para el caso del impuesto al valor agregado, a medida que yo tengo mayores ingresos como capacidad contributiva, renta o ingreso, el efecto sobre el consumo va a ser diferente en aquellas personas que tienen mayor capacidad de ingreso a aquellos que tienen menor capacidad de ingreso. No es lo mismo, como hablábamos en la primera clase y nos conocimos, el efecto que tiene el IVA sobre los productos básicos en una familia de escasos ingresos respecto a una familia de un ingreso promedio de 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque todos van a consumir la misma cantidad de leche, la misma cantidad de carne, o deberían al menos, en este país no pasa, pero debería ser así, pero la incidencia respecto al ingreso es regresivo. ¿Por qué? Porque la incidencia es mayor en las familias o grupos de familia
de menores ingresos. Por eso el efecto no es progresivo, como en el caso de los directos, sino regresivo. Y son potestad exclusiva de la nación. Es decir, en este caso las provincias, por el sistema representativo republicano y federal, han delegado la potestad tributaria en favor de la nación para poder, ¿qué cosa? Cobrar los impuestos indirectos. Vamos a seguir analizando la clasificación tradicional o clásica. ¿Cuándo se dice que un impuesto es real? Por contraposición a los personales. Acá, para poder acordarse, tienen que ver lo siguiente. Mientras los directos e indirectos tienen que visualizar la normativa legal, los 5 elementos de la normativa legal tributaria, para ver si es potestad de las provincias o de la nación, y si se produce el proceso de traslación o no, y quién lo termina pagando, el sujeto de derecho o el sujeto de hecho. Acá en los reales, lo que tienen que visualizar y recordar es, un impuesto es real cuando existe escasa o nula colaboración o actitud por parte del responsable contribuyente para hacer la liquidación administrativa del impuesto. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Primero, que un impuesto es real cuando no existe colaboración, no es el contribuyente o el responsable que por la capacidad contributiva, generalmente, que tiene que ver con el ingreso o la renta y el patrimonio, quien dice, yo acá me presento, hago mi declaración jurada y pago el tributo o pago el impuesto. Es decir, no hay una cuestión actitudinal o una cuestión de acción colaborativa desde el punto de vista administrativo, es decir, no se presenta voluntariamente. Entonces, por eso decimos que no existe una colaboración explícita o administrativa. ¿Para qué? Para liquidar el tributo. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Esos sujetos pasivos, nuevamente, no son los que están definidos en la norma legal. Es decir, no son los sujetos de derecho. Nuevamente, son los sujetos de hecho. Ahora bien, ¿qué lo termina convirtiendo finalmente en reales? Más allá de la cuestión actitudinal de colaborar con la declaración jurada y de que en definitiva quien lo termina pagando es el sujeto de facto o el sujeto de hecho. ¿Cuáles son los hechos imponibles que sirven de respaldo para decir que esos sujetos están obligados al pago de un impuesto real? El o los hechos imponibles definidos en la capacidad contributiva son manifestaciones objetivas de riqueza. Esa manifestación objetiva de riqueza los convierte en obligados al pago del impuesto real. ¿Por qué? Porque son titulares, como dije anteriormente, generalmente de bienes registrables, propiedades, casas de veraneo, inmuebles, lanchas, automóviles, motos, joyas, bienes de lujo registrables o no, entre otros. Es decir, queda claro que los hechos imponibles no son una manifestación objetiva de riqueza por su situación personal, sino una manifestación realmente objetiva. ¿Cuál es la objetividad de esa capacidad contributiva? El ser dueños, o el ser titulares, o el ser poseedores, ejercer el título de poseedores de un bien que físicamente tiene que estar registrado, o que físicamente tiene una representación corpórea. Por eso doy los ejemplos: casas de veraneo, casas de lujo, bienes de lujos y demás. Por tanto, ven que empieza a haber una suerte de correlación. ¿Por qué? Porque decíamos que en el caso de los impuestos indirectos, en donde el sujeto que estaba obligado al pago del impuesto era el sujeto de facto o el de hecho que no estaba indicado en la norma, para el caso de los reales, también pasa de que los sujetos que están obligados al ingreso del mismo no están definidos en la norma.
Quien paga un impuesto real, ¿quién es? Es el que no está definido en la norma y que por tanto es el sujeto de hecho. El solo hecho, valga la redundancia, de ser titular, poseedor de una unidad dominial registrable, en los ejemplos que les acabo de dar, obliga ¿a qué? A pagar el tributo. Ahora bien, si yo soy dueño de una casa de veraneo en Ituzaingó, ¿la voy a declarar? Generalmente no. Por eso es que no hay una colaboración administrativa en la presentación de la declaración jurada y en el posterior ingreso. Es el fisco quien va a detectar, como es un bien registrable, que yo soy titular, además de mi casa que uso como casa de habitación, de una casa quizás en Mar del Plata, de una cabaña en Ituzaingó, de una casa de fin de semana, supongamos, en San Martín de los Andes, un departamento en Avenida Alvear en Buenos Aires. Es decir, yo además de mi casa de habitación tengo otras propiedades. Por eso no hay colaboración administrativa. Quien es poseedor de las mismas no va a hacer voluntariamente la presentación administrativa de determinar la declaración jurada y pagar el impuesto por ser titular o poseedor de esos bienes registrables. Por oposición, la oposición de los impuestos reales son los impuestos personales. ¿Qué pasa en este caso? Mientras la característica de la anterior era que había una clara falta de interés en colaborar con el fisco en la confección de la declaración jurada desde el punto de vista administrativo, acá hay una clara definición de que el responsable o el contribuyente confecciona su declaración jurada, confecciona el alta en el impuesto, confecciona las modificaciones que se producen en la misma, produce también vía online la baja del mismo o cualquier modificación que pueda importar un cambio de su condición o de su situación tributaria en el impuesto. Y básicamente lo que hace es, al colaborar administrativamente con el fisco, es presentar su declaración jurada. Por eso es un impuesto personal, porque hay una clara manifestación objetiva de comunicar todos los cambios desde el alta o cambio de situación de revista, modificaciones, bajas y demás en el tributo. ¿Dónde lo hace? Lo hace ante el fisco. Y la clara definición de la misma está en que en el periodo fiscal que corresponda, conociendo los vencimientos que impone el fisco, presenta su declaración jurada. ¿Y qué pasa con esos sujetos o esos responsables o contribuyentes? Por contraposición a los impuestos reales, la norma legal tributaria menciona en forma explícita quiénes son los sujetos pasivos. Por tanto, quien lo termina pagando no es el sujeto de iure o el sujeto de hecho, es el sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque los sujetos pasivos, en forma concurrente con el hecho imponible, son los que definen la capacidad contributiva. ¿Y definen qué cosa? La capacidad contributiva no por la manifestación objetiva de riqueza como los reales. Acá son personales, además de la cuestión actitudinal de colaborar con el fisco, no la riqueza, sino la situación o las circunstancias personales en las que se encuentran los sujetos. Por ejemplo, riqueza, cargas de familia, entre otros. Vamos a los generales. Dentro de la clásica o tradicional, los generales, como bien lo indica su denominación, ¿qué es lo que graban? A la totalidad de la manifestación de riqueza, sin importar que esa capacidad sea una manifestación por las circunstancias personales en las que se encuentra el contribuyente o la capacidad medida en la expresión de riqueza a través de algún bien registrable. Es decir, graban el conjunto, tanto la manifestación de riqueza personal como la real. Por contraposición, F, ¿cuáles serán los especiales? Son los que
solamente se remiten a grabar, de acuerdo a la norma tributaria, una determinada manifestación. Mientras los generales graban la manifestación personal y la real, esta no es global, se circunscribe a una sola de ellas, o es personal o es real. ¿Cuándo es periódico? Punto G. Acá lo que ustedes tienen que ver es de qué manera se expresa o de qué manera se mide la capacidad contributiva, de qué manera materialmente ustedes tienen conocimiento de la manifestación de riqueza. La manifestación de riqueza, para que sea periódica, es continua en el tiempo. Es decir, el impuesto a las ganancias es una manifestación objetiva de riqueza a través de la capacidad contributiva ingreso, fuente positiva, que se da a lo largo del periodo fiscal. Hay una continuidad en la fuente positiva de ingreso. Mientras que, por eso digo que la manifestación es de cálculo continua porque de manera permanente o periódica se va produciendo la capacidad contributiva, que es la manifestación objetiva de riqueza. Por contraposición a los denominados impuestos por única vez, en donde los hechos definidos como base de cálculo tienen una condición para convertirlos en impuestos por única vez y no ser periódicos. ¿Cuál es? Que los hechos imponibles son ocasionales, que los hechos imponibles son accidentales, que los hechos imponibles aparecen como una manifestación de riqueza en forma esporádica. Hice la clasificación de los impuestos en forma clásica o tradicional. Vamos ahora a modernizarlo un poquito. Vamos a hacer una clasificación un poquito más actualizada, según el monto imponible del impuesto, es decir, según la base imponible del impuesto. Hay que unir ¿qué cosas? Hay que unir de la norma legal tributaria 3 elementos: el hecho imponible, la base imponible y las alícuotas. ¿Se acuerdan que la norma tributaria tenía como elementos sustanciales el objeto, el o los sujetos, el hecho o los hechos imponibles, la base imponible y la alícuota? Acá uno nada más que 3 variables: el hecho imponible, la base imponible y las alícuotas. Entonces, voy a decir que, de acuerdo a esta clasificación, uniendo estos 3 elementos de la norma legal, que es la que define la relación jurídica, y no de poder, a los denominados impuestos: A, fijos; B, graduales; C, proporcionales; D, progresivos; y E, regresivos. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. ¿Cuándo un impuesto es fijo? De acuerdo a esta segunda clasificación, a la que podemos denominar B mayúscula o 2, la clasificación de acuerdo a el monto imponible del impuesto. ¿Cuándo es fijo? Cuando justamente, como su denominación lo indica, son sumas fijas o determinadas sobre cada hecho imponible tomado individualmente. Ejemplo, es lo que pasaba en la antigüedad, digamos, no en la antigüedad, digamos, hace 30 o 40 años, con el pago de las patentes para poder ejercer el comercio, la industria y demás. Antes se pagaba un derecho, ¿sí? Era un derecho para ejercer el comercio, un derecho para actuar como industrial.
Eso pasó en el siglo pasado, básicamente principios de este siglo, prácticamente está desactualizado, pero la clasificación nos obliga a nombrarlos. Es decir, se cobra un derecho, se cobra un importe fijo, ese importe fijo representa el hecho imponible gravado. Más actual, por contraposición a los fijos. Decíamos, punto B, los graduales. Si para poder clasificar a estos impuestos desde el punto de vista del monto imponible, yo tomo los tres elementos de la norma tributaria, recuerden, el hecho imponible, la base imponible y la alícuota, voy a decir que un impuesto es gradual cuando, ante un incremento del monto imponible o de la base imponible, se produce un incremento directamente proporcional en el impuesto a pagar. Vale decir, a medida que se incrementa la base imponible, se incrementa el impuesto a ingresar al fisco. La relación es directamente proporcional y por eso es gradual. También puedo decir que es progresivo, sí, o directamente proporcional o progresivo. A medida que aumenta la base, aumenta el impuesto a ingresar. Porque estoy relacionando, recuerden chicos, los tres elementos de esta clasificación de la norma legal. Reitero, el hecho imponible o los hechos imponibles, la base imponible y la alícuota. ¿Cuándo es proporcional por contraposición a los graduales? Son los que tienen, del tercer elemento a considerar, que es la alícuota, una alícuota constante sobre la base imponible. Es decir, si lo que yo tomo para esta clasificación, que es más moderna, es el monto imponible, veo cuál es la incidencia que tiene la alícuota respecto a la base. Entonces, si la alícuota es constante, quiere decir que la alícuota no se modifica. Típico caso, el IVA. El IVA ustedes tienen dos grandes alícuotas, la general del 21% y la reducida al 10,5% o la incrementada al 27% según lo que dice el legislador. Ahora bien, esa alícuota general es siempre la misma. Esa alícuota reducida o incrementada es siempre la misma. Entonces, la incidencia que tiene en el impuesto a pagar, considerando la alícuota, independientemente de que suba o baje el monto imponible o la base imponible, va a ser siempre constante. Para este caso, entonces, doy como ejemplo el IVA. Para el caso de los graduales, que es muy parecido a los progresivos, va a ser el impuesto a las ganancias. Vamos a ir desgranándolo. ¿Cuándo un impuesto es progresivo? Punto D de la clasificación un poco más moderna. Son los que, básicamente, tomando como base el monto imponible o la base imponible, tienen una alícuota creciente ante un incremento de la base imponible. ¿Por qué? Porque en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, para el caso de personas físicas, la mayoría no ha hecho esta materia y está incluida, digamos, como mención general en el programa, pero por una cuestión de tiempo no la damos. En el caso del impuesto a las ganancias de personas humanas o de personas físicas, como decíamos antes, ¿qué pasa? Quien más gana, más paga, pero no porque sea gradual, sino porque a medida que aumenta la base imponible, la alícuota va cambiando. En el impuesto a las ganancias para personas humanas o para personas físicas hay escalones. Hay un determinado monto que está exento, lo han visto en las noticias, hace no más de un mes y medio por cuestiones eleccionarias. Recuerden que el mínimo no imponible se incrementó. El mínimo no imponible es el monto exento. A partir de $1 por encima del mínimo no imponible, se debe pagar ganancias. Recuerden, es el monto neto que recibe la persona física o la persona humana, que son en estos momentos más de 170.000 pesos. Ese es el monto mínimo. Sí. ¿Cuál entonces es la diferencia con el gradual? Que en el caso del gradual, ante un incremento de la base, hay un incremento
del impuesto a ingresar. No necesariamente el gradual tiene una tasa progresiva, puede tener una tasa constante. Gracias. Por favor. Entonces, si ante un incremento de la base imponible que va por escalas, hay un incremento en la alícuota y eso lo hace justamente no gradual, sino progresivo, voy a decir que será progresivo cuando, ante un incremento de la base imponible, hay un incremento de la alícuota. Quien gana, más allá del mínimo no imponible, de los 170.000 netos de bolsillo, 195.000, por darles un valor, serían los de la primera escala. Esa es una alícuota muy baja. Quien gana de 196.000 a 250.000, por darles un valor, ese no es el valor real, tendrán una alícuota incrementada. ¿Pero por qué? Porque el impuesto es un impuesto progresivo. Ante un incremento de la base imponible, la alícuota aumenta en forma directamente proporcional. Por eso el ejemplo es el impuesto a las ganancias, no para las empresas, sino el impuesto a las ganancias para las ex denominadas personas físicas, hoy denominadas personas humanas. Por contraposición a los progresivos, los regresivos, el caso típico, en el IVA, ya lo van a sacar por deducción. Si lo que estoy tomando como elemento de referencia es el monto imponible o la base imponible, ¿cuál es la condición para que sea regresivo? Son los que tienen una alícuota decreciente ante un aumento en la base imponible. Es lo que habíamos dicho. El efecto regresivo se da para las personas de menores ingresos con respecto al impuesto al valor agregado, cuando por los consumos a igual cantidad de grupo familiar en cuestiones básicas que tienen que ver con la canasta básica, hoy de 70.000 pesos, no es lo mismo la incidencia de aquel que tiene un ingreso de 70, aquel que tiene un ingreso de 150, aquel que tiene un ingreso de 500.000. Entonces, se vuelve regresivo, ¿por qué? Porque la alícuota decrece, o sea, la incidencia que tiene respecto a los sujetos de mayores ingresos es menor. Por eso se dice que, tomando como referencia a los regresivos, son los que tienen una alícuota decreciente ante un aumento de la base imponible. Cuando en realidad, la realidad es que es regresivo por el efecto económico, pero el IVA, como les dije, es un impuesto básicamente ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de alícuota tenía? Proporcional. Es la del 21% en la general, la incrementada al 27% o la reducida al 10,5%. La incidencia que tiene sobre los ingresos de las personas de menores ingresos, valga la redundancia, es mayor cuanto más bajo es el ingreso. Y se torna decreciente a medida que aumenta el mismo. Ejemplo, el IVA. Hicimos la clasificación. Intensa, pesada. ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos prácticamente promediando el 80% del contenido de lo que va a entrar en el primer parcial. Vamos a ubicarnos un poquito todo lo que hemos dado. Hemos tratado de ver cuál es la función del Estado desde el punto de vista de las finanzas públicas como sujeto de derecho público. Hemos definido a las necesidades públicas. Hemos definido a la relación simbiótica sujeto activo, sujeto pasivo. Hemos definido que dentro de la misma hay bienes y servicios denominados públicos que pueden ser divisibles e indivisibles. Paralelamente, lo que hemos dicho es que el Estado como sujeto de derecho público lo que tiene por fin es gastar, pero para poder gastar necesita la fuente positiva de los recursos. Entonces, ¿a qué estoy tratando de llegar? A la cereza arriba de la crema. ¿Sí? La crema arriba de la cereza, perdón, al revés. Estoy tratando de llegar a armar, ¿qué cosa? Por un lado, los recursos y por el otro lado, los gastos. A tratar de explicarles en una T, ¿se acuerdan la T en contabilidad? Cuando les explicaron el debe y el haber,
y el nombre de esa T que tenía el nombre de la cuenta, bueno, exactamente eso es lo que pretendo como culminación del dictado de lo que va a ir en el primer parcial. La T no es otra cosa que el presupuesto. Y la T no es otra cosa que el presupuesto como norma legal fundamental en un Estado de Derecho normal, no como el nuestro que es un poco distorsionado. Fíjense que la ley de presupuesto se presenta como proyecto por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo, ¿cuándo? En el mes de septiembre, antes del 30 de septiembre. A la medianoche del 30 de septiembre se presenta. Eso es típico, estamos en la Argentina. Se aprueba para que el Ejecutivo pueda gastar ¿cuándo? En el año calendario financiero inmediato siguiente, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo que ustedes entiendan? De que para poder llegar a la ley de máxima, a la que respalda al Estado como sujeto de derecho para poder gastar, a partir de una habilitación que tiene que ver con los recursos, que es la norma legal tributaria, representada en sus tres formas: tasas, contribuciones especiales e impuestos, que es la más importante, ¿qué cosa? Puedan entender cuestiones básicas que hacen a que ustedes como sujetos pasivos en esa bolsa del lado derecho de esa relación simbiótica pueden estar, cuando consume, como cualquier sujeto, consumidor final, ¿qué cosa? Siendo afectados por un tributo, por un impuesto nacional, por un impuesto que es indirecto, por un impuesto que se traslada, que lo terminan pagando ustedes como sujeto de hecho, no como sujeto de derecho porque la norma no lo menciona. Eso por un lado. Que entiendan que si están en relación de dependencia y tienen un buen ingreso, puede ser que ustedes sean sujetos pasivos, como personas humanas, del impuesto a las ganancias. De que si ustedes tienen bienes registrables, un auto, una moto, una vivienda, una casa de lujo, o sean muy adinerados y tengan propiedades, tengan que pagar el impuesto al patrimonio como capacidad contributiva, ¿se entiende? Entonces, estoy llegando a esa última parte y como ya sé lo que son los recursos, como ya sé lo que son los gastos, como ya entendí lo que es o debería entender, les tocará a ustedes para el parcial demostrarlo después, estoy, o me falta, digamos, que eso que le decía, la cereza arriba de la crema, la parte más importante, el copete, la parte final, que son los principios de imposición. Es decir, cuáles son las cuestiones básicas, las cuestiones elementales que debe tener el legislador al momento de crear la ley, generar la ley y redactar la ley. La ley no es otra cosa que la norma legal tributaria, que me va a definir esa relación jurídica tributaria entre yo, parte de esa bolsa de sujetos pasivos denominados ciudadanos, que por tener una capacidad contributiva expresada en la renta o el ingreso, expresada en el consumo o expresada en el patrimonio, habilite al Estado y envíe al fisco en su representación para que me cobre ¿qué? Un impuesto. Entonces, es fundamental que la norma legal, que es la que viene a reemplazar en la relación jurídica a esa relación de poder que había antes, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la época feudal? Bueno, que esa norma legal se base en 4 cuestiones básicas fundamentales. El legislador, el representante nuestro, al que votamos como diputado de la provincia y de cada una de las provincias, que se sienta en el Congreso, debería tener, para poder respaldar una norma legal tributaria, debería tener en cuenta 4 cuestiones básicas que ustedes tienen que aprender. A. El primer principio de imposición de cualquier norma legal tributaria, que es el principio de legalidad. ¿Parece una obviedad? Sí, parece una obviedad, pero muchas veces se generan normas tributarias que son ilegales. Segundo, igualdad. Parece una obviedad, pero muchas veces el principio de igualdad puede ser violentado o puede ser afectado. C. Economía. Parece una obviedad, pero los impuestos no tienen por qué ser complicados, no tienen por qué
generarme un estrés como contribuyente para poder pagarlos y distorsionar los precios. ¿Pasa eso en Argentina? Y no. Y por último, neutralidad. Tiene que tener un efecto natural entre la oferta y la demanda. El Estado puede, a través de una norma legal tributaria, incidir en la oferta o en la demanda de un producto, sí, pero no lo puede distorsionar, porque si no estaría afectándose la neutralidad. Entonces, esos son los 4 principios básicos que nuestros legisladores, diputados en el Congreso, Cámara de Origen, deberían tener en cuenta al momento de generar las normas legales tributarias o impositivas. Mi pregunta es, ¿todos los diputados están en condiciones? ¿Tienen la más mínima idea de lo que es o son estos 4 principios básicos? La mayoría no. Está bien, no es necesario que lo sepan, no es necesario que sean contadores, no es necesario que sean abogados, pero hay que respetarlos. Y muchas veces las normas legales, no porque salgan de la Cámara de Diputados como tal, son legales o aseguran el principio de igualdad. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero, este principio que parece una obviedad. La relación de poder de la época feudal se ve sustituida hoy por una relación jurídica. Y esa relación jurídica tiene su sustento o su respaldo en la norma. ¿Qué norma? La ley. Ahora bien, volviendo al derecho constitucional, volviendo a la primera clase, el sistema representativo, republicano y federal que consagra nuestra Constitución, hace de que quien deba actuar como único autorizado con potestad o con facultad que descansa en esa organización política que consagra la Constitución. ¿Quién es el único de los 3 poderes que puede generar una norma tributaria? El poder legislativo. Es indelegable. No lo puede generar el poder ejecutivo. El poder ejecutivo puede presentar un proyecto, pero la norma legal sale del poder legislativo. Y la Cámara de Origen es la que es la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. Quien genera normas tributarias o impositivas y normas vinculadas con las exportaciones e importaciones es el Poder Legislativo. Es su potestad exclusiva. Y volvemos. Cuando hablamos del principio de legalidad, esa norma legal, la norma impositiva, la norma tributaria, debe tener los elementos básicos de los cuales hablábamos al principio de la clase, cuando yo intentaba explicarles la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos. Es decir, ¿cuáles son esos elementos? El qué, el quiénes, el cuáles, el cuánto o el quantum y el porcentaje. El primero, el qué, objeto del impuesto. El segundo, el quiénes, el o los sujetos. El tercero, los supuestos en los que se basa el legislador para definir quiénes están obligados. El quantum o la valoración en moneda de curso legal de ese precio neto computable. Les traigo el IVA, que están dando con el contador Casín, como respaldo de la base imponible. Y la alícuota, el porcentaje que debo aplicar sobre la base imponible para obtener el impuesto a ingresar. Independientemente de que la capacidad contributiva sea renta o ingreso, consumo o patrimonio, independientemente de cuál sea la capacidad contributiva que toma como base el legislador, toda norma legal debe tener estos 5 elementos. No le puede faltar el objeto, no le puede faltar el o los sujetos, el hecho imponible, la base imponible y la o las alícuotas. Si no, la ley está mal redactada. ¿Qué más? No se admiten discusiones, es decir, una norma legal tiene que tener estos 5 elementos básicos. Ahora bien, una norma legal está redactada por personas humanas.
más o menos capacitadas, más o menos tramposas, más o menos con buenas o malas intenciones. Una norma legal no necesariamente es legal porque está la norma. La norma puede tener defectos. Entonces, cuando la norma tiene defectos o hay dudas o hay discusión en cuanto al alcance de lo que quiso decir el legislador en la ley, cuando por ejemplo dice, etcétera, cuando por ejemplo dice coma y otros, cuando dice o expresa generalidades y no me queda claro quiénes son los sujetos y no me queda claro qué es lo que verdaderamente está grabado, entonces eso merece una interpretación. Y esa interpretación hace de que la misma tenga que ser restringida o circunscripta de manera restrictiva a lo que quiso decir el legislador cuando lo escribió. Es decir, yo cuando tengo una discusión sobre generalidades y hay zonas grises, tengo que recurrir a lo que en la técnica tributaria es la interpretación de la norma. Y la interpretación a priori, la primera que hace cualquier ser humano, ¿cuál es? La interpretación literal. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador? Y esa interpretación literal debe ser restringida, no amplia. Si el legislador dijo personas humanas, y a mí no me queda claro qué son las personas humanas, yo tengo que ir al Código Civil y ver cuál es el alcance de personas humanas. Y cuando el legislador dijo ventas, y estoy en el impuesto al valor agregado, no es venta desde el punto de vista de la traslación de la cosa de acuerdo a lo que dice el Código Civil o el Código de Comercio, el que está unificado ahora, sino cuando el legislador dice venta, no es la venta civilista o comercial, es la venta que la propia ley de IVA dice que se aplica, ¿para qué? Para el propio impuesto. Ven que cuando hablaron con el contador Casino, dieron la parte teórica, él les habrá dicho que el concepto de venta es solamente aplicable para la ley de IVA y se separa del concepto de venta de la contabilidad y se separa del concepto de venta civilista o comercial. Entonces, cuando hay discusiones, la interpretación de la norma, de lo que quiso decir el legislador, que merece discusiones y donde van a estar ustedes como responsables o como contribuyentes, tratando de aclarar una cuestión, quien lo va a resolver, ¿quién va a ser? Lo va a resolver seguramente un planteo administrativo o un planteo judicial. Por vía judicial diciendo que lo que quiso decir el legislador no resulta claro, pero nunca se aceptan analogismos. Nunca yo puedo decir, bueno, por analogía o por asimilación al concepto de venta, voy a decir que el concepto de venta que quiso expresar el legislador en el IVA es similar al concepto de venta desde el punto de vista civil o comercial. No, ¿por qué? Porque está clarísimo que el concepto de venta es exclusivo del impuesto propiamente dicho. Por eso dice que cuando hay discusiones o cuando hay este tipo de interpretaciones que generan zonas grises, lo que se debe hacer es aplicar el principio de literalidad, no de manera amplia, sino restringida, y cuando tengo una duda de la palabra que puso el legislador, voy a lo que ya no se usa, chicos. Por eso hablamos tan mal, porque no se lee. ¿A dónde? Al diccionario. Y si el diccionario habla de generalidades, me voy a los conceptos asimilables, por ejemplo al de venta, que consagra el legislador en el IVA. Pero nunca se aceptan analogismos o asimilaciones. Y esto nos trae a colación, como conclusión del principio de legalidad, el primer principio de imposición básico, cuando el legislador intenta generar una norma, es que el fisco tiene que tratarnos a todos los responsables o contribuyentes. Recuerden, a esa bolsa de ciudadanos, a esa bolsa de sujetos pasivos, que estábamos de este lado y el Estado estaba acá como sujeto activo, que por tener determinada capacidad contributiva, basada, reitero, en el consumo, en la renta o en el patrimonio, nos convertía en sujetos responsables o contribuyentes del tributo. Recuerden, el fisco nacional a través de la AFIP,
el fisco, en todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones a través de la Administración Nacional de Aduanas, eso a nivel nacional, o el fisco provincial a través de la ATM, o el fisco municipal a través de la Dirección de Rentas de cada municipio, no puede hacer una aplicación de la norma legal en forma discrecional. ¿Qué quiere decir discrecional? Que, por ejemplo, porque yo soy, voy a dar un absurdo, pero es real, porque yo vivo dentro de las 4 avenidas, voy a tener un tratamiento diferente en el pago de la tasa inmobiliaria, recuerden el ABL en Posadas, de aquel que está en Villa Cabello, o de aquel que vive en la Ruta 213, o de aquel que vive en el nuevo barrio Itaipei-Guazú. Todos somos iguales ante la norma. Todos, por recibir el servicio en el que claramente está definido el beneficiario, cada uno de nosotros como usuarios, somos contribuyentes ¿de qué? De la tasa. ¿Qué tasa? La inmobiliaria, la de alumbrado, barrido y limpieza, y estamos obligados a pagarlo. Entonces, la municipalidad no puede tener un tratamiento discrecional y darme un tratamiento diferente, más exigente o menos exigente a mí por estar dentro de las 4 avenidas, a aquel ciudadano que es responsable o contribuyente que vive en el Itaipei-Guazú. ¿Se entiende? Entonces, la norma debe ser aplicada de manera igual para todos. Eso no es el principio de igualdad, sino que no se puede por parte del órgano de recaudación, el fisco, actuar en forma discrecional. No pueden haber beneficios ni perjuicios en favor o en contra de ninguno. Siguiendo con los principios de imposición. El principio de igualdad. Otra cuestión que parece una obviedad. El principio de imposición de igualdad se basa en el concepto de capacidad contributiva. ¿Se acuerdan? En la manifestación de riqueza objetiva o manifestación que por determinadas circunstancias personales se encuentra responsable. Por eso el principio de igualdad es fundamental. Y es el que en la norma legal tributaria debe definir que a igual manifestación de medida objetiva de riqueza corresponde igual carga impositiva. Las públicas están paradas por el principio de capacidad contributiva. Por eso el sustento o la base es el principio de capacidad contributiva y se da la igualdad, se consagra el principio de igualdad como principio de imposición cuando a igual manifestación corresponde igual carga. Sigo con los principios. Punto B, cubierto, igualdad. Punto C, economía. Otra cosa que parece una obviedad, pero que muchas veces no se da. Cuando hablo de economía, es como por ahí han escuchado hablar por parte de alguna materia que han dado quizás en derecho y demás, lo que se denomina economía procesal, ¿se acuerdan? Es decir, ¿qué es la economía procesal? Yo tengo que evaluar siempre, cuando me refiero a la economía procesal en un juicio o lo que sea, es lo más lógico, es decir, yo tengo que tratar de accionar judicialmente gastando lo menos posible. Bueno, en la consagración del principio de imposición que denominamos economía, la economía se da en lo siguiente, que la creación de un tributo, la creación de un impuesto, debe ser de cumplimiento versátil, flexible, sencillo, tanto para quién, para mí, como contribuyente responsable, como para el fisco, que es el que está encargado de fiscalizar y recaudar, y controlar a través del fisco de que se dé cumplimiento con lo que dice la norma. La pregunta del millón es, ¿los tributos, los impuestos en la República Argentina responden al principio de economía? ¿Es fácil, sencillo
versátil, flexible, como pasa en los Estados Unidos, o en Europa, o en Canadá, por decir ejemplos, de que el propio responsable liquida su propio impuesto online? No. Salvo el monotributo, que hace como 15 años cuando se implementó era una cosa medianamente sencilla, hoy hasta el propio monotributista tiene que tener un contador. Y tiene que tener un técnico universitario administrativo contable que seguramente va a ayudar al contador, o lo podrá hacer él solito. Muchas veces un sujeto monotributo no merece muchos problemas, si uno lo estudia bien, lo puede llegar a tomar como cliente. Ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Ese es uno de los objetivos de la materia nuestra, de poder capacitarlos como para poder hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Es sencillo? No. ¿Por qué? Porque la norma es engorrosa, porque es difícil de interpretar, porque hay constantemente modificaciones, y lo que debería ser sencillo por el principio de economía y lo que debería ser versátil se convierte en engorroso, tedioso, complicado. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina. Por eso digo que la economía importa justamente contemplar esas cuestiones básicas: sencillez, versatilidad, flexibilidad, no solo para el responsable o contribuyente, sino también para el propio fisco. Último principio de imposición fundamental, el D, que habíamos definido como de neutralidad. Todos los impuestos tienen que ser neutros, es decir, recuerden lo siguiente: cuando hablábamos de aquel cuadrado perfecto en el cual el Estado, como sujeto de derecho público, dependiendo de la orientación política que tenga, más o menos de izquierda, más o menos en pro de que el Estado sea un sujeto gendarme o controlador de la economía, o menos controlador de la economía, independientemente de eso, en el cuadrado perfecto en el que la incidencia de ese sujeto de derecho público en la acción de satisfacer bienes y necesidades a través de bienes y servicios públicos podía tener mayor o menor participación en la economía, independientemente de ese sistema, ¿sí? Cuando hablamos de principios de imposición y nos referimos a la neutralidad, se refiere a que básicamente la creación de los impuestos no tiene por qué modificar las condiciones básicas de mercado. No puede haber, a través de la creación de una norma impositiva, una distorsión en la oferta y en la demanda de cualquier hecho imponible que se defina en la norma legal. Y menos aún, típico de lo que está pasando ahora, una distorsión o una clara afectación del nivel general de precios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay una infinidad de normas tributarias, cada vez más. Cada gobierno, independientemente del color político que tiene, ¿qué es lo que no puede lograr? El equilibrio. Siempre quieren gastar más de lo que recaudan. Entonces, para poder gastar más de lo que recaudan, generan nuevos tributos. Y en la generación de esos nuevos tributos se afecta el principio de neutralidad. Típico caso, el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas que se implementó con el nuevo gobierno. Políticamente, un gran show. En la práctica, afectaba la neutralidad, porque todos los que pagan, los sujetos definidos en la norma legal como sujetos obligados como contribuyentes a pagar el impuesto a las grandes fortunas, ya pagan el impuesto a los bienes personales. Ya pagan un impuesto que, por la manifestación objetiva de riqueza, denominada capacidad contributiva, patrimonio, los obliga a pagar un determinado impuesto. A todo esto, también esos mismos sujetos, por este nuevo impuesto, deben pagar prácticamente lo mismo que pagan en bienes patrimoniales, nada más que por ser supuestamente millonarios o ricos. Entonces, la neutralidad, ¿qué es lo que pretende? Básicamente, evitar, ¿qué cosa? La distorsión. Y justamente, no solamente del nivel general de precios, que sería un ejemplo para lo que está sucediendo hoy, ayer justamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El nivel general de precios está distorsionado por una carga impositiva monstruosa? Sí. Está
distorsionada por la inflación? Sí, la inflación es la causa de esa distorsión del nivel general de precios, sí, pero ¿por qué? ¿Porque hay muchos impuestos? Sí, es una parte, pero básicamente, ¿por qué razón? Porque hay una clara falta de política económica por parte del gobierno, que está en un proceso eleccionario que está pretendiendo implementar un sistema de control de precios, por lo que supuestamente es la distorsión que la generan, según ellos, ¿quiénes? La cadena que va desde la materia prima, pasando por la industria que produce el producto terminado, por los canales de distribución mayorista y minorista, hasta llegar a los productos de la canasta básica al consumidor final. Eso pretenden fijar precios controlados hasta el 7 de enero. ¿Para qué? Para de alguna manera tratar de frenar la inflación. Cuando en realidad la inflación no tiene que ver con eso. Es una parte, sí, pero el origen de todo eso es otro. Hoy por hoy, por ejemplo, chicos, ustedes lo habrán leído en las noticias, ustedes quieren cambiar los neumáticos de sus autos y son imposibles de comprar. Primero, por lo caros. Segundo, no hay. Tercero, con un control de precios, ¿van a aparecer las gomas que ustedes necesitan para cambiar? Estoy hablando de los neumáticos de los autos. Estoy hablando de los neumáticos de los camiones. Estoy hablando de cosas que generalmente son importadas en su totalidad, o de lo contrario, si se fabrican en la Argentina, tienen insumos importados. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay neutralidad? No. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está haciendo es no liberar los pocos dólares que hay para poder importar. Ustedes hoy, a más de uno le debe pasar o debe tener un conocido, los autos usados son más caros que los 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque no hay autos. Hay gente que tiene planes cancelados, hace más de 3 o 4 meses que están esperando el auto. ¿Por qué? Porque no se liberan los dólares para poder importarlos y para poder introducirlos a la Argentina, porque generalmente los autos se fabrican en el marco del Mercosur. No todos los autos se fabrican en la Argentina. Si algunos se fabrican acá, la mayoría tiene autopartes de Brasil o autopartes que vienen de Brasil y se terminan armando acá, o a la inversa, son directamente traídos de Brasil. Esos autos están en la aduana y la gente que ha terminado de pagar su plan, hablando mal y pronto, está a pie. Tiene un auto que es registrable, tiene un auto que ya lo canceló, y encima los avivados, porque estamos en la Argentina, le van a cobrar un adicional. ¿Por qué? Porque el tiempo que está desde la permanencia en aduana hasta que lo reciba dentro de 1 o 2 meses, cuando el gobierno libere esos dólares y permita importar el vehículo, que no es un auto importado que viene de Alemania, o no es un BMW, no es un Mercedes-Benz, es un auto básico, puede ser un auto económico. Los autos no son fabricados el 100% en la Argentina. Hay autos que vienen directamente de Brasil. Entonces, un auto económico de 1,5 millones, 2 millones de pesos, hoy, usado, un 2019 o un 2020, sale más caro que ese 0 kilómetro que está demorado en aduana. Para traerlos a la realidad, la neutralidad que implica justamente que los tributos, que los impuestos no deben modificar esas condiciones de mercado. Básicamente ni la oferta ni la demanda, y menos aún el nivel general de precios. Vamos a ver si ya aprendimos los principios de imposición, los 5 principios: neutralidad, economía, igualdad y legalidad, cómo esos principios se aplican al derecho constitucional argentino. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto a estos principios que hemos aprendido? Primer principio: legalidad. La Constitución Nacional así lo consagra. Igualdad, con el mismo alcance. Proporcionalidad, del cual no hablamos. Y por último, de no confiscatoriedad. Es decir, ¿cuál es la idea? Que entendiendo los principios de imposición, lo que debe considerar el legislador para generar la norma legal impositiva, ahora vamos a ver de qué manera nuestra Constitución Nacional, que es el respaldo de nuestra organización política y social,
también lo trae y lo menciona, uno a uno. Principio de legalidad. Un poco ya lo vimos. El principio de legalidad está consagrado en la Constitución cuando dice que la potestad originaria o la facultad originaria de crear impuestos y establecerlos descansa en la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. Es indelegable. Esa norma legal que surge del Poder Legislativo debe definir ¿qué cosa? El hecho imponible, su aspecto temporal, espacial, objetivo y subjetivo. El hecho imponible es sustancial. Cuando hablo de su aspecto temporal, me estoy refiriendo a cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible, el cuándo. El espacial, me estoy refiriendo a cuál es el ámbito territorial de su aplicación, dentro de la República Argentina o dentro de la provincia. Objetivo, responde al concepto de objeto, qué es lo que se grava. Y subjetivo, quiénes son los que están indicados como contribuyentes o responsables. Así como el Poder Legislativo tiene la potestad originaria o la facultad originaria de crear y establecer impuestos, quien los reglamenta, ¿quién es? Por el sistema representativo, republicano y federal, el Poder Legislativo. Es decir, la norma legal surge del Poder Legislativo. Quien lo reglamenta a través de un decreto reglamentario, valga la redundancia, es el Ejecutivo. Es decir, quien viene a hacer las últimas modificaciones sin modificar. O sea, modificar no quiere decir de que el Poder Legislativo haga una cosa y el Ejecutivo haga otra. No. Viene a aclarar, viene a incorporar cosas que no resultaban de todo claras. ¿Puede haber una impugnación por parte del Poder Ejecutivo? Sí. Vuelve a la Cámara de Origen, pero quien termina en definitiva estableciendo y creando los impuestos es la Cámara de Origen. ¿Estamos? Y una vez que sale de la Cámara de Origen con las consideraciones de lo que surge, de lo que le parece al Poder Ejecutivo, va a la Cámara de Senadores y la norma legal tributaria sale como norma legal. Y el decreto reglamentario, así como lo ven ustedes en la ley de IVA, vieron que tienen en la separata, que ustedes la habrán comprado, o la norma que habrán bajado gratuito de internet, tienen la ley de IVA propiamente dicho y el decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario lo que viene a hacer es, fíjense que cuando empezaron a usar la normativa, ustedes iban primero a la ley. Cuando tenían algunas cuestiones que no estaban contempladas en la ley, que les quedaban como generalidades, el decreto reglamentario les aclara. Entonces, están utilizando como ley la Ley General del Poder Legislativo y como decreto lo reglamentado por el Ejecutivo. Así salen las normas legales. Fundamental, principio constitucional de legalidad me dice que, según la Constitución, todas las normas legales, impositivas o tributarias, son para aplicar de aquí para adelante. Yo no puedo aplicar una norma definiendo el o los hechos imponibles en su aspecto temporal, espacial, objetivo y subjetivo, por más que lo diga el legislador y por más que el decreto reglamentario lo diga a través del Poder Ejecutivo, de hoy para el año 2020. 2020 ya está prescrito, tiene que ser a partir de hoy en adelante. Por eso digo que no pueden aplicarse impuestos en forma retroactiva. No puedo aplicar normas para el pasado, siempre tiene que ser para el futuro. Ya lo habíamos hablado, la interpretación de la normativa siempre es literal y restrictiva, no aplica analogismos o asimilaciones. Ante la duda, la interpretación es lo que quiso decir el legislador, y en forma no amplia, sino restringida o restrictiva. Ya lo dijimos también, no corresponde aplicar la norma tributaria de manera discrecional por parte de la AFIP. Todos tenemos que ser tratados como iguales en ese supuesto de que
como parte de los sujetos pasivos, nos convirtamos por la capacidad contributiva en contribuyentes o responsables. Y esa discrecionalidad, de pronto, en la interpretación administrativa que hace la AFIP, ¿por qué? Porque la AFIP, o rentas en el municipio, o ATM en la provincia, es el órgano de fiscalización. ¿Puede discutirse una cuestión cualquiera ante el propio órgano de fiscalización? Sí. Ese órgano de fiscalización es un órgano administrativo. Si yo no quiero discutirlo administrativamente, ¿puedo ir ante la justicia? Sí. Pero en todos los casos, tanto el Poder Judicial como el órgano administrativo, en cualquiera de sus formas, AFIP, aduana, ATM o Dirección General de Rentas del municipio, no puede aplicar de manera discrecional la normativa. La normativa tiene que ser por igual para todos. Y por último, todas las obligaciones tributarias son justamente obligaciones para el contribuyente y no se pueden derogar por acuerdo mutuo entre las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que a mí la norma y el decreto reglamentario me define como contribuyente o como responsable de un impuesto, yo no puedo ponerme de acuerdo con la AFIP y decir, bueno, dejo de ser sujeto pasivo porque soy rubio, tengo ojos claros y soy millonario. No. ¿Se entiende? Es decir, no puede haber un acuerdo entre el responsable o contribuyente con la AFIP, con ATM o con rentas de la municipalidad, ni tampoco pueden haber acuerdos privados entre los propios responsables o contribuyentes para tratar de evitar el pago del impuesto que define la norma. Por eso dice que no se pueden derogar por acuerdo entre partes, ni tampoco crear por acuerdo entre partes hechos imponibles que no están definidos en la norma. Siguiendo el principio de igualdad aplicado al derecho constitucional argentino, vamos a la igualdad, que ya lo tenemos prácticamente agotado. La Constitución consagra de que la igualdad es la base de las cargas públicas. Esto está contemplado, lo habrán visto en derecho constitucional, en el artículo 17. La igualdad es la base de las cargas públicas. Quiere decir esto que la norma legal tributaria, la norma legal impositiva, debe tratar de manera idéntica a sujetos que están en idéntica situación y respetar esa igualdad. Eso quiere decir que a igual situación de capacidad contributiva, igual carga impositiva. Por eso digo que la norma debe dar un tratamiento idéntico a sujetos que se encuentren en la misma situación. Y respetarlo. Si existe una violación al mismo, se está afectando el principio de igualdad. Entonces la pregunta es, si el principio de igualdad o el principio de legalidad no es respetado, ¿quién lo resuelve? La justicia. El principio de igualdad tiene su base, su sustento, su respaldo, su porqué en la capacidad contributiva. El concepto que habíamos dado en la última clase y que yo empecé como recordatorio a explicar nuevamente en la primera parte de la clase de hoy. Ahora bien, consagración final. ¿Quién es el que asegura el cumplimiento del principio de igualdad? Como también el principio de legalidad. Es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que va a decir si el principio de igualdad está o no resguardado, está o no protegido. Y es el contribuyente responsable quien considere afectado el principio de igualdad o el de legalidad en su caso, que por una extralimitación o por una violación parcial, total, o como él lo considera, debe accionar frente al Poder Judicial. Y es el Poder Judicial, como tercer poder, quien va a decir, bueno, la norma legal impositiva no protege o no asegura el principio de igualdad. Porque de acuerdo a lo que plantea el responsable contribuyente, existe un tratamiento básico en el que la igualdad, que debería ser la base de las cargas públicas, o sujetos que deberían tener un tratamiento idéntico, tienen un tratamiento diferencial o desigual.
Pero el Poder Judicial va a actuar ¿cuándo? Cuando hay una acción, cuando yo considero que existe un principio que está siendo violado. Principio de no confiscatoriedad, que no lo hablamos dentro de los principios de imposición, que eran 5. Recuerden que acá estamos viendo de qué manera los principios de imposición son asimilados por el derecho constitucional. O sea, o la Constitución Nacional los toma y agrega otros. Por ejemplo, como el de la no confiscatoriedad. ¿Qué es la no confiscatoriedad? Esto se vincula directamente con el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué la Constitución consagra la aplicación de este principio que es básico? Bien saben ustedes desde un principio que yo les decía, el fisco en representación del Estado lo que tiene como obligación es la obligación de recaudar en nombre de ese sujeto de derecho público. Recauda, o sea, cobra el impuesto, lo fiscaliza o lo controla y se encarga de que los responsables o contribuyentes cumplan en tiempo y forma con lo que dice la norma. Bien, en esa acción de recaudar, ¿qué es lo que sucede? El fisco, les decía yo, burdamente o figurativamente, lo que hace es aprender, es decir, no de aprender de aprendizaje, sino aprender, aprehender, se apropia, me mete la mano en el bolsillo, me mete la mano en la billetera, me mete la mano en la cartera de la mujer, me mete la mano en la caja de mi empresa, me mete la mano en mi bolsillo, figurativamente. Ahora bien, en esa acción de recaudar hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la ley obliga a que yo, por tener capacidad contributiva, tenga que pagar un impuesto, eso tiene un límite. Porque yo podría decir, bueno, a mí, como se me ocurre, Estado, realizar una política X, voy a incrementar esa aprehensión, esa metida de mano en el bolsillo del contribuyente responsable. ¿Lo puedo hacer, digamos, extralimitadamente? ¿O hay un límite? El límite es justamente el principio de no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad es muy antiguo, tiene que ver con prácticamente principios del siglo anterior. ¿Y qué es lo que pretende? En algún momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un fallo estableciendo que cuándo un impuesto es confiscatorio y cuándo no lo es. Es decir, estableció un límite. Ese límite del cual hablaba yo. Un impuesto es confiscatorio cuando en la acción de recaudar el Estado, en representación del fisco, se apropia, basado en la norma legal, en un porcentaje mayor al 33% del haber hereditario que le corresponde a los sucesores tomados en forma individual. Esto que parece tan raro y que se lo paso, tiene que ver con lo siguiente. Un impuesto, cualquiera, es confiscatorio cuando pasa ese límite, ese 33%. ¿Por qué? Porque en algún momento el derecho sucesorio, cuando fallece en cabeza del causante una persona cualquiera, una persona humana, sus herederos, y seguramente si es un hombre o una mujer será el sobreviviente, si está casado el cónyuge sobreviviente o el cónyuge subpérstite, y sus hijos, sus hermanos o su grado de parentesco en segundo o tercer grado, en el derecho sucesorio pasaba lo siguiente. Fallecido el causante o el titular, la persona física o humana, directamente se dispara la acción de abrir la sucesión, salvo de que, para evitar la misma, ya los bienes del causante estén distribuidos con beneficio de usufructo y se evita de esa manera pagarla a los abogados y el impuesto hereditario del 20% sin sentido. Que eso, consejo mío, háganlo si lo pueden hacer para evitar justamente
que entre los abogados y el fisco se lleven esa parte del haber hereditario. Entonces, supongamos que no hubo ese papel, no hubo un anticipo de herencia por parte del causante, supongamos que no hubo la distribución de bienes con beneficio de usufructo y que entremos en un sucesorio. El sucesorio es simple: fallece la persona, se activa un sujeto de derecho, es una persona jurídica especial denominada sucesión indivisa, está mencionado ya como sujeto dentro del artículo 4 de la ley de IVA, las sucesiones indivisas. ¿Esa sucesión indivisa qué es? Es una ficción, es una persona jurídica que surge entre el momento en que fallece la persona humana y el momento en que se produce la distribución del haber hereditario. Durante ese tiempo, generalmente, el cónyuge sobreviviente, la esposa o el esposo, o de lo contrario, de común acuerdo entre los herederos, el hermano mayor o alguno de ellos, es el administrador de la sucesión. Durante ese tiempo, los bienes y las obligaciones tienen que ser administradas por el titular o el representante de la sucesión indivisa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca la división de ese haber hereditario, en donde el haber hereditario implica distribuir bienes, ¿sí?, de la sucesión y obligaciones que tenía el causante y que siguen por el tiempo que dura la sucesión. Entonces, la Corte, ¿qué dijo? Cuando se produce la distribución de bienes y obligaciones entre los herederos, el tributo que debían pagar no podía superar el 33%. Si superaba el 33%, resultaba confiscatorio. ¿Y por qué resultaba confiscatorio? Porque violaba el principio de la propiedad privada. Es decir, el Estado se está comiendo parte de mi patrimonio y eso resulta violatorio del principio de propiedad. Que el fisco quiera cobrar porque la norma legal tributaria así lo ordena, perfecto. Que el fisco me quiera fiscalizar, perfecto. Pero, ojo, hay un tope, hay un límite, porque si no, habilitaríamos a un loco cualquiera que saque una norma legal y que diga, bueno, perfecto, a partir de mañana la alícuota del IVA, en vez de ser del 21%, va a ser del 40%. ¿Eso es confiscatorio? Sí. ¿Por qué? Por esto que dijo la Corte. Pero esto que dijo la Corte estaba circunscrito ¿a qué? Al impuesto que debían pagar ¿quiénes? Cada uno de los herederos una vez aprobada la cuenta particionaria. Entonces es simplemente traer este fallo de un sucesorio consagrado por la Corte a principios del siglo pasado, traído a una alícuota de cualquier tributo que, para no ser confiscatorio, no debería superar el 33%. Y la pregunta es, ¿hay algún tributo que tenga un porcentaje o una alícuota, para hablar correctamente en términos tributarios, que exceda ese 33%? Sí. El impuesto que pagan las empresas cuando pagan el impuesto a las ganancias, que es de el 35%. Y ahí está la discusión justamente. Y ahí está la discusión también con el impuesto a las grandes fortunas. Si uno suma lo que paga un sujeto dentro del impuesto a las grandes fortunas con lo que paga por capacidad contributiva a patrimonio de bienes personales, obviamente que el mismo podría llegar a ser confiscatorio. Con esto de hoy, el último principio consagrado y aplicable en el derecho constitucional argentino de los principios de imposición, terminaríamos con los contenidos que entrarían en el primer parcial. Lo único que me quedaría pendiente es la parte de presupuesto. Yo lo que pretendo con presupuesto es que ustedes sepan el concepto, sepan cuáles son las funciones del presupuesto y medianamente cómo se arma un presupuesto, mejor dicho, no cómo se arma, sino cómo se expone. Eso no me va a llevar más allá de media hora aproximadamente. Seguramente voy a usar esa media hora de la clase siguiente. Voy a darle esa primera parte y luego seguirá el contador Casín con la parte referida a IVA. Así que nos estaremos viendo la semana que viene a las 7:30 de la tarde por no más de media hora. Tengan ustedes buenas noches, sigan cuidándose y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos.